Bueno, muy buenos días para todos. Por aquí ya inició grabación. Pues por parte de nuestra institución, la Corporación Internacional de Líderes Latinoamérica, es un placer, es un gusto tener nuestra invitada internacional, la doctora Natalia Quinteros. A esto del mediodía, hora Colombia, estaremos entre 2:30 a 1, estaremos dando cierre a nuestro congreso, el primer congreso internacional en psicología jurídica y forense. Entonces, hemos tenido una jornada de aprendizaje durante toda esta semana con diferentes ponentes invitados. A cada uno de sus ponentes agradecemos por compartir su conocimiento y hoy estamos complacidos de tener a la doctora Natalia Quinteros, quien nos enseñará desde su quehacer, desde su labor, la importancia de la psicología forense. La doctora Natalia Quinteros se conecta con nosotros desde Argentina y es psicóloga con sólida formación y experiencia en psicología clínica y forense. Es perito de oficio del Poder Judicial de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Es docente de la UFLA, destacada trayectoria en clínica psicoanalítica, experiencia en evaluación psicológica y atención clínica. Doctora Natalia, por aquí, desde Colombia, muy buenos días. No sé si allá qué hora es exactamente, pero es un gusto. No tengo la hora exacta, pero desde aquí buenos días y es un gusto contar con usted. Gracias por aceptar la invitación a ser partícipe como ponente de este congreso y esperamos poder aprender mucho. Estamos a la expectativa de todos esos conocimientos que nos va a compartir durante esta presentación. La sala es toda suya. Adelante. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia, por la invitación y a todos los que conformaron parte de este evento. Bueno, les cuento un poco. Cuando me invita Claudia a realizar la presentación, me pide que el tema sea algo relacionado entre la psicología clínica y la forense, y lo tomé sinceramente como un desafío, porque, bueno, ya a medida que vaya aconteciendo este evento van a ir viendo un poco por qué lo tomé como un desafío, pero bueno, aceptando sin más, así que voy a compartir pantalla para que empecemos. Bueno, como titulé esta presentación es Entre dos mundos, reflexiones sobre la psicología clínica y forense. Empecemos remontándonos un poco por lo que es el concepto de psicoanálisis. Creo que todos más o menos debemos saber que es un concepto que se consagra cuando Freud se abandona de lo que venía siendo la catarsis. Dio varias definiciones en donde lo que vas a trabajar básicamente es con lo reprimido del enfermo, de la persona que iba a tratarse, ¿verdad? Es así como empiezan a nacer diferentes conceptos, diferentes cuestiones, en donde básicamente lo que sucede mayormente en la clínica es que trabajamos con la realidad subjetiva del paciente, con su realidad psíquica. Esto lo podemos conformar en uno de los momentos hitos de Freud, en donde llega a esta conclusión un poco de mis histéricas me mienten, ¿no? En donde empieza a teorizar gran parte de su formación en ese momento. Y tomo 3 momentos como para evidenciar un poco esto de que trabajamos con la realidad subjetiva de cada persona, ¿no? Las parálisis histéricas, que si no recuerdan, es cuando Freud lo que se da cuenta es de que el órgano afectado en las parálisis, por ejemplo el brazo, no era la función del órgano brazo, ¿no? Él creo que se da cuenta con algo del manguito rotador, que si el órgano brazo efectivamente estaría afectado, no se podía rotar, y sin embargo lo que terminaba siendo afectado era como la representación psíquica para esa persona de la palabra brazo, ¿no? Bueno, el otro momento que digo es de mis histéricas me mienten, en donde básicamente lo que había por detrás era una escena primaria de tal vez un abuso que no siempre había acontecido. Y por último, otro ejemplo muy importante, no sé si recuerdan, cuando en uno de los historiales una chica de un internado recibe una carta de amor y ahí más o menos todas por contagio empiezan a manifestar lo mismo, ¿no? Tomo esos momentos justamente para marcar que desde el psicoanálisis, por ejemplo, trabajamos siempre con esta realidad psíquica del paciente que vengo nombrando,
o ustedes me dirán un poco más los que tengan más formación en TCC con el sistema de creencias, abordando todo desde ese marco teórico, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que cuando somos psicólogos clínicos, cuando tratamos con un paciente, no vamos necesariamente a buscar lo que efectivamente aconteció, no nos interesa tanto, sino lo que nos interesa es cómo ese paciente puede elaborarlo, qué lugar le da esa situación, como para de pronto empezar a transformarlo un poco en algo que lo permita vivir un poco más cómodo. Acá tomo esta frase de Gabriel García Márquez que me parece muy representativa también, donde la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Sí? Y acá yo me adentro en el rol estrictamente forense. Un rol que yo lo planteo un poco como opuesto y voy a abordar un poco más lo que, para ser un poco más representativa, ejemplos de cámaras Gesell, de abuso sexual en las infancias y tal vez centrarme un poco en la etapa de declaración testimonial, ¿no? Tomo la guía de las buenas prácticas para la protección de los derechos y el acceso a la justicia de niñas víctimas de abuso sexual de la UNICEF, una guía excelente que nace un poco como para orientar a profesionales que tal vez no contaban con los mecanismos adecuados para abordar lo que es la complejidad de esta temática, acorde a las normativas vigentes, a la protección del menor. No sé cómo será por los diferentes países, pero por lo menos en Argentina no siempre quienes suelen tomar las entrevistas resultan ser psicólogos o un personal capacitado. Entonces, tal vez sabemos un montón de derechos de lo que tendría que estar aconteciendo, pero no siempre es lo que termina sucediendo en la práctica cotidiana. Entonces, es una guía que sirve un montón porque enuncia los principios generales que tienen que ser respetados y garantizados para un menor, como la protección, el derecho a ser oído, evitar la revictimización, que el proceso de obtención de pruebas sea válido, que sea eficiente, acorde a la ciencia, y plantea también una hoja de ruta que va a servir como modo de caminito para hablarnos de cada instancia del proceso y los objetivos de cada uno. Acá nos vamos a centrar en lo que en la hoja de ruta es el apartado 3B, que es la entrevista de declaración testimonial, en donde se hace la entrevista preliminar para más o menos ir planificar, por supuesto que primeramente generar un rapport e ir planificando qué es lo que va a ser la declaración testimonial del menor, por supuesto que con cámara Gesell. Y acá me adentro un poco más en lo que tiene que ver con nuestro rol, en donde nosotros como servidores de alguna forma de la justicia en este entrecruzamiento que tiene la psicología y el derecho como psicólogos forenses, tenemos que garantizar que la evaluación se lleve a cabo de forma adecuada y que se respeten los derechos del menor. Como entrevistadores, lo que vamos a hacer es generar un buen rapport, tener empatía, escuchar, tratar de ser objetivos, no estar induciendo, no preguntar cuestiones que no son adecuadas, no dar algo por certero de antemano, ¿no? Me parece que muchas veces tenemos que tener cuidado con este sesgo del entrevistador que nos puede acontecer y como observadores justamente asegurar la eficacia de que quien está como entrevistador cumpla con los estándares acorde a la ciencia y a la ética profesional que nos atraviesa. Acá tomo a Elizabeth Loftus, que para quienes no la conocen, es una psicóloga experimental que ella lo que viene a plantear es la refutación de la teoría psicoanalítica de la represión de los recuerdos traumáticos. Tiene varios libros, varios experimentos en donde trabaja fundamentalmente con la sugestión, ¿no? Ella tiene un experimento muy particular que lo que hace es implantar un recuerdo en una persona para comprobar un poco esto, ¿no? Que la gente puede llegar a recordar cosas aunque no las haya vivido. Y acá es donde empieza tal vez toda esta controversia que intento plantear un poco entre
que por eso titulo la presentación como la titulo, ¿no? Un poco entre dos mundos, reflexiones entre psicología forense y psicología clínica. Entonces, en la práctica, lo que suele suceder es que los profesionales muchas veces dan por hecho un abuso, lo dan como cierto. Por supuesto que como hay un menor en juego, me parece que hay un montón de cuestiones que son más delicadas. La temática de abuso sexual en las infancias es muy delicada y por eso también creo que por esta lógica que tenemos los psicólogos que trabajamos con clínica, que es una lógica un poco más asistencialista muchas veces, de querer ayudar al otro desde un rol muy particular, tendemos a ir por lo que venía planteando también, ¿no? De que trabajamos con la realidad psíquica de cada paciente, tendemos a dar por hecho que las cosas han sucedido. Entonces, ahí me parece que entramos en este sesgo del investigador, se puede llegar a entrar en este sesgo en donde lo que se presupone es que si el niño no termina diciendo lo que se denunció o si de pronto se retracta, lo que sucede es que hubo una represión y que por eso no está pudiendo contar. Entonces, terminan siendo las indicaciones que ese menor tiene que empezar terapia y curiosamente, de acuerdo a los planteos de Elizabeth Loftus, por ejemplo, lo que va pasando es que en terapia la persona va construyendo un recuerdo o la manera de contar algo en cama de Gestalt y ahí nos salteamos por completo. Una de las recomendaciones de la guía del UNICEF, por ejemplo, es que una vez que tenemos sospecha o nos enteramos del abuso, la denuncia y la declaración testimonial tiene que ser lo más rápido posible. La toma tiene que ser lo más inmediata que se pueda para evitar que haya persuasiones, reconstrucciones y nos corramos de recabar una prueba lo más fidedigna y limpia posible en ese punto. Entonces, las consecuencias de no tener en cuenta esto es que no se está contemplando de ninguna manera si el hecho sucedió o no. Al menos la hipótesis de si eso sucedió o no. Por otro lado, terminamos no advirtiendo tanto las consecuencias de la revictimización para ese menor, porque bueno, ir varias veces o que vaya a hablar en terapia específicamente de un tema hace que lo sometamos a un tema que por ahí lo podría haber elaborado de una forma diferente con sus propios recursos, o por lo menos la investigación judicial hubiese seguido su caminito más criterioso. Entonces, estamos accionando un poco contrariamente a lo planteado por esta guía. Por otro lado, no tenemos que olvidar que somos auxiliares de la justicia, así que en ese caso no estaríamos priorizando tampoco la recolección de una prueba con caminos científicos, ¿no? Que me parece que asegurar una prueba en una etapa de investigación judicial tiene que ver con nuestra ciencia y no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, si según Raskin y Splin, ellos plantean la evaluación de la credibilidad del discurso con la metodología SBA. Para los que no conocen, la SBA es la evaluación de la validez de la declaración y la CPCA es el análisis de contenido basado en criterios. Entonces, la SBA va a ser un método que nos va a ayudar a discernir la credibilidad del criterio de ese testimonio. Entonces, tenemos que trabajar sí o sí cuando llegan este tipo de denuncias, al menos con todas estas hipótesis. Según Raskin y Splin, si lo pronuncio mal, sí. La declaración es válida, pero el menor ha reemplazado la identidad del agresor por la de una persona distinta. La declaración es válida, pero el menor ha sido influenciado o ha inventado información adicional que no es verdadera. El menor ha sido presionado por una tercera persona para que formule una versión falsa de los hechos por intereses personales o para ayudar a terceras personas. El menor ha presentado una declaración falsa. El menor ha fantaseado o ha inventado su declaración y por supuesto que la declaración es válida, que también ellos no la nombran, pero yo la incluí porque es una
si vamos a analizar hipótesis, esto por supuesto que también entra dentro de todas las hipótesis. Entonces, en este análisis de veracidad del discurso de alguna forma, tenemos que tener en cuenta que las pericias psicológicas o psiquiátricas solo van a arrojar indicadores compatibles con la posibilidad de un delito de abuso sexual. ¿Por qué digo compatible? Justamente porque no existen indicadores de abuso sexual psicológicos o psiquiátricos y ningún psicólogo o psiquiatra puede dar si un peritado miente. Tenemos herramientas que nos acercan tal vez a la posibilidad de llegar a concluir, a elaborar una hipótesis de acuerdo a todo el contexto y todo lo que va a ser el caso, pero de ninguna manera tenemos, por lo menos no sé ustedes, pero yo no he leído o no encuentro en las facultades, no nos forman para detectar un abuso, nos forman para detectar indicadores que pueden dar cuenta de tal vez algún estado de ánimo reducido, alguna cuestión que nos pueda llamar más la atención, ver la calidad del dibujo, la producción, desde las pautas formales e indicadores específicos, pero nosotros no buscamos abusos en general, buscamos indicadores que van a ser compatibles. Entonces, no nos tenemos que olvidar que en cuanto a pruebas, las únicas pruebas confirmatorias de la existencia de un abuso sexual son las objetivas, que van a depender justamente del examen médico forense. Lesiones genitales, rastros de semen, enfermedades de transmisión sexual o embarazo, ¿no? El relato de la cámara Gesell, junto tal vez en la pericia, tal vez no junto a las pericias psicológicas, son una evidencia cuya credibilidad se va a tener que analizar bajo los parámetros de psicología del testimonio, de la posibilidad de verificar un poco el discurso y de la lógica contextual de todo el caso en sí mismo, pero nunca van a ser confirmatorias. Nosotros no vamos a diagnosticar que hubo un abuso, no vamos a diagnosticar daño psíquico tampoco, sino que vamos a encontrar indicadores compatibles con ello. En todo caso, esta viene a ser una tarea que le corresponde a vuestra señoría, que es quien dictamina que con todos los elementos probatorios suficientes va a llegar a una conclusión. Pero nosotros no somos quienes, nosotros somos una herramienta más en la etapa de investigación judicial en donde vamos a arrojar pruebas para que para que vuestra señoría, el señor juez, pueda llegar a dictaminar sentencia como que algo ha acontecido o no ha acontecido. Entonces, creo que esto pasa un poco también porque el psicólogo forense en la práctica cotidiana, los que somos psicólogos clínicos también, además de forenses, algunos profesionales por ahí quedan un poco más apoyados a una posición más traumatogénica, como se dice, ¿no? Que es esto de creer que si hubo un trauma, va a haber un daño y eso se tiene que reparar. Esto de dar un poco de trauma como por cierto, ¿no? Con la costumbre de trabajar con la realidad psíquica de los pacientes. Y bueno, toda una cuestión de también que me parece que nos toca un poco el narcisismo de admitir otras teorías que por ahí son un poco más ajenas. Para mí fue un desafío de pronto encontrarme con los escritos de Elizabeth Loftus y ver que había todo un mundo más allá. Pero me parece que si apuntamos a ser criteriosos en nuestro rol y saber desde dónde nos estamos ubicando, podemos llegar a estar más del otro lado de lo que está en la presentación, profesionales que tienen en cuenta este entrecruzamiento entre la psicología clínica y el derecho, ¿no? Y entender que como psicólogos forenses nosotros vamos a aportar un elemento probatorio en la etapa de investigación judicial. Entonces, tenemos que contar con el hecho de que va a haber diferentes tipos de denuncias. Una denuncia como verdadera, como pedido de auxilio, como llegada de
de momento de pasta, del momento límite a una situación complicada. Una denuncia errónea, ¿no? Que muchas veces, ahora que hay tanta información, se pueden malinterpretar las conductas del niño y ante la alarma los padres deciden denunciar y esa denuncia termina siendo errónea, pero por supuesto que para nada malintencionada, sino en pos del cuidado del menor. Y también tenemos las falsas denuncias intencionales, que suelen surgir algunas en contexto de disputa por la guardia, la custodia de los hijos, difamando al otro progenitor. Y acá me meto un poco en el tema del síndrome de alienación parental. Para quienes no lo conocen, este supuesto síndrome surge en el año 1985 por Richard Gardner. Es definido justamente como un trastorno que surge justamente en el contexto de disputa de guardia de los niños. Entonces, viene a ser una campaña de difamación básicamente contra uno de los padres por parte del niño, como declaración del niño completamente adoctrinado por el otro progenitor. Por supuesto que este síndrome es criticado arduamente en varios artículos en la comunidad de psicólogos, ¿no? En lo que es Argentina, por ejemplo, es criticado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, por la FEPRA, que es otra asociación muy reconocida también, por la mismísima Facultad de Psicología de la UBA. Se lo declara como opuesto a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, opuesto a acá lo que sería la Ley Nacional de 26.061, que es la Ley de los Derechos del Niño, a la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la ley de nuestro propio ejercicio profesional. Y se lo considera como argumento una pseudociencia por no haber sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud, por el CIE o por el DSM, que es el Manual de Psiquiatría, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser criteriosos en este sentido. Que el SAP, como dice el colega Martínez Suárez de Lima, que el SAP no constituya un síndrome válido, no implica que se deba descartar, definitivamente la idea de que los padres no ejercen manipulación psicológica sobre sus hijos, ¿no? En esto es un poco a esto a lo que apunto cuando digo que tenemos que ser extremadamente criteriosos, porque es verdad que puede ir en contra de lo que son los derechos del niño, pero como psicólogos forenses no podemos descartar que esto también viene a formar parte del universo de lo que van a ser las hipótesis con las que vamos a trabajar, ¿no? Y acá pongo la foto de Gypsy Rose, que es un caso muy conocido que hace poco justo salió en libertad, de una niña que era completamente adoctrinada por su madre, haciéndola creer que tenía diferentes enfermedades complicadas, hasta llegó a estar en una silla de ruedas, cuando la nena no tenía ningún tipo de disfunción física en ese punto, ¿no? Bueno, finalmente creo que ella se pone en pareja online y con la pareja planean matar a esta madre, ¿no? Pero ahí tenemos un caso donde hay un adoctrinamiento de un padre en donde el niño ni siquiera era consciente de esto, ¿no? Entonces, es un caso que es como terrible, es súper controversial, pero que también sucede, y puede suceder de todo, ¿no? Hay una frase de Lacan que me gusta mucho, que es: ser psicoanalista es estar preparado para la evidencia de que nada puede ser más disparatado que la realidad humana. Entonces, es en esto en donde tenemos que ser criteriosos y cautelosos y entender que todo puede ser posible, y que como profesionales de la ciencia de la salud, tenemos que ir a comprobar algo, ¿no? A aportar un elemento probatorio que pueda llegar a ser útil para la causa y para la disolución. Entonces, bueno, llegando un poco a conclusiones, quiero destacar esta necesidad de objetividad y de tener un espíritu crítico, tener en cuenta el contexto siempre del caso, la lógica singular, y tener un poco de cuidado de caer en posicionamientos antiéticos justamente con esta lógica de responder a una ética profesional, ¿no? Como no adoptar el SAP como algo válido,
que puede que no lo sea, digo, no está en nuestros manuales de psiquiatría, no vamos a diagnosticar SAP, pero tenemos que tener en cuenta que puede suceder. Trabajar con varias hipótesis y justamente que este espíritu crítico sea para sumarnos profesionalmente, y yo lo menciono así como, no como un recurso reafirmatorio de la práctica que venimos haciendo todos los días, ¿no? Esto de, bueno, si Freud dice esto, yo me caso con esto, y todo lo demás no va a servir porque no están teniendo en cuenta el paciente. Vuelvo a la misma palabra de siempre, el rol. Está perfecto que desde la clínica yo trabaje con esta realidad subjetiva de un paciente en pos de que él pueda elaborar, pero si mi rol va a ser el de psicólogo forense, no puedo ir por ahí porque estaría siendo anticientífico. Y esta cosa del amor por la verdad, que es algo que Freud menciona, yo lo enuncio algo así como, por una verdad que no busque comprobar algo, ¿no? Que el amor por verdad no sea justamente casarse un poco con lo que yo creo que va a ser, sino con este amor por la verdad de la búsqueda de dejarse sorprender por lo que sea que pueda acontecer de acuerdo a cada singularidad del caso, ¿no? Bueno, una frase de Freud en donde habla un poco de esto: el analista, a consecuencia de las particulares condiciones del trabajo analítico, será efectivamente estorbado por sus propios defectos para así de manera correcta las constelaciones del paciente y reaccionar ante ellas. Por tanto, tiene su buen sentido que al analista se le exija como parte de su prueba de aptitud una medida más alta de normalidad y de corrección, ¿no? Bueno, bla, 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 pero a lo que va es que nosotros tenemos que estar un poquito más preparados, ver un poquito más allá. Por último, no se olvide que el vínculo analítico se funda en el amor por la verdad, es decir, en el reconocimiento de la realidad objetiva, y excluye toda ilusión y engaño, ¿no? Si vemos, este es un Freud mucho más último en comparación al Freud que enuncia esto de que las histéricas, más allá de que nosotros podamos discernir en que esa es la realidad del paciente con la que tenemos que trabajar, nosotros tenemos que tener conocimiento de cuál es la realidad objetiva para así poder justamente guiarlo. Y bueno, como psicólogos forenses tenemos que estar comprometidos con nuestro rol de otorgar una prueba científicamente válida, sin sesgos, sin prejuicios y con plena conciencia de que no vamos a poder comprobar la existencia del hecho, solamente vamos a poder aportar algo que ayuden a llegar a esa conclusión. Como profesionales de una ciencia humana, justamente buscamos, hallamos, verificamos. Y esto de verificar me encanta porque me recuerda un poco a los paradigmas de la ciencia, en donde ninguna hipótesis en la ciencia se da como verdadera, sino que la hipótesis se verifica porque siempre se tiene en cuenta que puede haber alguna otra cosa que nos lleve a alguna otra realidad. Una vez que hallamos, justamente, facilitamos el proceso de este menor afectado, de esta persona afectada, hacia un dispositivo con una intervención clínica. Así pueden desde ese lugar elaborar todo lo acontecido y encontrar un nuevo significado, haciendo de esto que aconteció algo que le permita vivir más tranquilamente. Entonces, llegando al final ya, ¿cuál es finalmente la relación entre la psicología clínica y la psicología forense? Yo creo que una disciplina no debería ser sin la otra. Entendiendo el orden, entendiendo cuándo, entendiendo desde dónde vamos a entrar en esa situación, desde qué rol, teniendo en claro nuestro rol. En pos de beneficio dice otro que va a tener tanto en juego como la necesidad de ayuda, la libertad del presunto acusado, el estigma social del presunto acusado, todo lo que, bueno, puede derivar de estas situaciones tan complicadas. Pero por lo pronto, hasta ahí la presentación. Espero que les haya servido,
que haya sido enriquecedor. Sé que abordo cuestiones que son un poco obvias, pero en Argentina no lo son tantos porque en la práctica se ven varias falencias muchas veces. Bueno, muy bien. Muchas gracias a cada uno de los participantes y asistentes. También agradecerle a la doctora Natalia por cada uno de esos aportes y aprendizajes que nos deja. Hacemos cierre a esa participación. Gracias por cada uno de ustedes estar atentos al aprendizaje que nos deja la doctora Natalia. Entonces, en ese momento hacemos cierre a esta participación. Gracias por esta participación internacional, representación de lo que es el país de Argentina y la importancia de la psicología clínica y la psicología forense y su relación en el contexto de la evaluación forense. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que todos nos llevemos algo que nos pueda sumar profesionalmente en nuestra acción al futuro. Así que bueno, muchas gracias y espero verlos pronto. gracias, doctora Natalia Quinteros. Bueno, despedimos a la doctora Natalia y damos continuación a nuestra siguiente conferencia.